Tu canal de YouTube Conciencia y Salud WhatsApp presenta conversatorios. Hola, les saludo y les doy la bienvenida a todos los participantes del grupo WhatsApp Conciencia y Salud. Así también para quienes escuchen este conversatorio en diferido en el canal de respaldo en YouTube, Conciencia y Salud WhatsApp. El tema de este conversatorio es el biorritmo, su alcance e importancia. Para que el tema pueda ser entendido y aprovechado al máximo, lo he dividido en varias secciones. La primera sección es sobre qué es el biorritmo, su importancia, para qué sirve y la historia del biorritmo, cómo se llegó a establecer los diferentes ritmos biológicos y quiénes fueron los que lo desarrollaron. La segunda sección es sobre los diferentes ciclos del biorritmo, cuánto es su periodo de duración de cada uno de los biorritmos. La tercera sección es sobre cuáles son las diferentes fases del biorritmo. La cuarta sección es sobre cómo calcular el biorritmo en forma manual. La quinta sección es sobre el análisis de la compatibilidad de biorritmo en parejas o en equipo. Y la sexta y última sección es cómo puedes armonizar un ciclo del biorritmo en caso de estar negativo. Antes de comenzar con las diferentes secciones, quiero comentarle mi experiencia personal con los biorritmos. Comencé a usar los biorritmos en el año 1994, justamente el año que comencé con las terapias florales. Esto fue debido a un artículo en una revista que indicaba que el biorritmo se usaba para designar a los pilotos de la Japan Airlines las rutas de vuelo que debían pilotear ciertos días del año. Me llamó mucho la atención esa información y quise investigar más. Conseguí unos libros de biorritmo y un programa de computadora para el cálculo de los biorritmos, según la fecha de nacimiento, y con esos diferentes libros y el programa comencé a estudiar la disposición energética de mis pacientes. Uno de los primeros casos al cual le apliqué el biorritmo fue el de una señora que deseaba hacerse una operación en los senos, y ella me preguntó cuál sería la fecha más probable o viable para que su operación fuera exitosa. Para asesorarla correctamente hice dos cosas. Estudié el calendario lunar para evitar fechas en las cuales la luna transitara el signo de Cáncer, y además le realicé el biorritmo para ubicar el periodo de ascenso de energía física y de esta forma tener la mayor capacidad de recuperación posterior a la operación. El uso del calendario lunar fue debido a que yo sabía que en la antigüedad los cirujanos no operaban cuando la luna transitaba el órgano que correspondía al signo en el cual estuviese ubicada la luna ese día. Como los senos están relacionados con el signo de Cáncer, para las operaciones de senos es recomendable evitar los días en que la luna se desplaza en el sector del signo de Cáncer. Asesoré a la señora combinando la información astrológica y la de biorritmo, y la operación de esta señora fue absolutamente exitosa, y esto me dio pie para seguir investigando y profundizar más en el tema. También comencé a planificar mis cursos y viajes al interior del país en función de las fechas donde mi biorritmo físico e intelectual estaban en sus más óptimas condiciones y resultaron altamente exitosas. En otros casos he asesorado a dueños y gerentes de empresas con sus biorritmos personales para cierto tipo de actividades puntuales que necesitaban hacer, tales como viajes, mudanza, emprendimiento, etc. De esta forma me garanticé que los gerentes y dueños de empresas estuvieran en sus mejores condiciones energéticas para abordar los asuntos relacionados a su profesión en ese periodo de tiempo. Posteriormente fui analizando los datos que recogía de mis pacientes y desarrollé un manual, y posteriormente he dictado talleres de biorritmo para terapeutas que quieren a su vez asesorar a sus pacientes. Esta ha sido mi experiencia y a continuación vamos con la primera sección. ¿Qué es el biorritmo? Su importancia y su historia. ¿Qué es el biorritmo? ¿Cuál es su importancia y de dónde viene?
Podemos definir el biorritmo como las fluctuaciones u oscilaciones continuas del estado energético de cada área del ser humano. Estas áreas tienen periodos donde su energía es máxima, después disminuye hasta llegar al punto más inferior para volver a ascender y hacerlo de esta forma continuamente, subir y bajar. Esas son fluctuaciones de cada uno de esos estados energéticos. Estas oscilaciones corresponden al concepto de vibración, donde la posición de la energía se alterna desde una posición más baja hacia una posición más alta, para después volver a repetirse continuamente. Estos periodos de altos y bajos niveles de energía se van alternando a lo largo de los periodos de tiempo establecidos. La importancia del biorritmo es debido a que es una herramienta predictiva que nos indica los niveles de energía que tenemos en cada momento en cada área de nuestro ser. De esta forma, reducimos la posibilidad de cometer errores o estar limitados por carencias energéticas para la realización de algunas tareas. El biorritmo comenzó como herramienta de estudio, como elemento de estudio predictivo, a finales del siglo XIX, y lo realizó el doctor Wilhelm Fliess. Él nació en Arnswalde, Alemania, en 1858 y murió en Berlín en el año 1928. El doctor Wilhelm Fliess fue médico psiquiatra y colega del doctor Sigmund Freud. Fue coautor del psicoanálisis y mantenía varias teorías que han sido catalogadas por la ciencia como pseudociencia, incluyendo la del biorritmo. La primera de sus teorías fue llamada reflejo de neurosis nasal, la cual indicaba que existe una conexión entre la mucosa nasal y los genitales. Según la teoría, una manera rápida y eficaz para curar una neurosis histérica sería la remoción de parte de los huesos internos y revestimiento de la nariz. La segunda teoría que él planteaba era sobre la bisexualidad inherente a todos los seres humanos y que Freud llegó a incorporar en su cuerpo teórico. En esa teoría se postulaba que todas las personas tienen un lado masculino o activo y otro pasivo o femenino, lo cual actualmente pues lo hemos ido cada vez comprobando más, pero la ciencia se niega a entenderlo como tal. Pero de todas maneras, sí es así porque tanto hombres como mujeres tenemos hormonas masculinas y femeninas dentro de nosotros. Finalmente, la tercera teoría fue la de periodicidad vital, en la que postulaba una especie de biorritmo por la cual todos los procesos vitales, los patológicos incluidos, se desarrollaban siguiendo un ciclo que duraría 28 días en las mujeres y 23 días en los hombres. Según Fliess, esas relaciones numéricas podrían ser útiles para determinar la hora para la recuperación después de una enfermedad, por ejemplo, y hasta la fecha probable de la muerte de alguien. Y esta última teoría fue basada en años de observación de los pacientes en recuperación en las clínicas y hospitales donde él trabajaba. Relacionó el periodo de fluctuación de los estados emocionales según el ciclo lunar de 28 días y observó que las fluctuaciones de los estados físicos se acercaban generalmente a los 23 días. Posteriormente, en 1904, el ingeniero Alfred Telscher era un investigador austriaco que se desempeñaba como profesor de ingeniería mecánica en la Universidad de Innsbruck. Él se interesó por las teorías de Fliess y decidió comprobarlas por sí mismo con su estudiante. Y no solo corroboró tales teorías, sino que además agregó un nuevo ciclo, el intelectual. El ingeniero Telscher sabía que la habilidad del cerebro de absorber conocimientos, la capacidad mental y el estado de alerta seguirían ciclos de 33 días. Finalmente, participa en la creación del concepto de los biorritmos el profesor Hermann Swoboda, quien era psicólogo y catedrático en la Universidad de Viena. Él estudió durante varios años el tema de los biorritmos
del Dr. Fliess y igualmente el de Tescher, y creyó descubrir que los ciclos intelectuales estaban muy bien definidos en sus alumnos. Fue él quien dio a los ciclos de ambos investigadores el concepto de biorritmo. Y a continuación vamos al siguiente segmento, en las cuales vamos a explicarles cuáles son los ciclos básicos que componen los biorritmos. Estás escuchando Conversatorios. En esta sección expondré los ciclos básicos que componen el biorritmo de las personas. Pero antes quiero darle un concepto físico de los ciclos. En física se llama ciclo a la trayectoria circular que hace un objeto girando sobre un centro. El ciclo abarca los 360 grados del movimiento, desde un punto de salida hasta retornar al mismo. Esto también se llama revoluciones. Los ciclos realizados en un tiempo dado se llaman frecuencia. Para ayudarlos a visualizar la forma como se grafica un ciclo, voy a usar la figura de un resorte. Si observas un resorte, te das cuenta que es un alambre enrollado circularmente a lo largo de un eje imaginario. Visto desde arriba, se observa como una circunferencia, pero visto a lo largo se observa como un conjunto de espiras. Si tomo el alambre por ambos extremos y le aplico una fuerza extendiéndolo y lo deformo, veo cómo se forma una figura ondulada que sube y baja. Esas ondulaciones alternadas son la forma como fluctúa la bioenergía en el ser humano. En esa misma forma se grafican los ciclos del biorritmo. Estos van desde el punto más alto hasta un punto más bajo, para volver a un punto alto, para regresar de nuevo al punto bajo y así sucesivamente. Se van alternando. En el caso de los biorritmos humanos, los ciclos fueron establecidos por el Dr. Fliess, el ingeniero Tescher y el profesor Swoboda. Ellos establecieron estos tres ciclos. El ciclo físico para las actividades relacionadas con el cuerpo y la dinámica de la posición de enfermedades corporales, el emocional, el ciclo emocional, que tiene que ver con los estados emocionales de las personas, la tristeza, el llanto, la alegría, la nostalgia, etc. Y el ciclo intelectual, que tiene que ver con la disposición racional de la persona y el pensamiento. Al ciclo físico se observó que tenía un tiempo de duración de 23 días, desde el punto de salida hasta el retorno al mismo punto. Todo eso lo realiza en 23 días. El ciclo emocional lo realiza ascendiendo, bajando y volviendo a ascender al mismo punto en 28 días. Y el ciclo intelectual, eso mismo lo hace en 33 días. Para determinar la condición de cada área en una persona, se debe estudiar cada ciclo por separado. Y debido a que no tienen un periodo de días sincronizados entre cada ciclo, es decir, el número de días entre cada ciclo no es múltiplo uno del otro, pues siempre están en algún punto de convergencia o de fase, ¿no? Diríamos que no son fácilmente predecibles, aunque hay una forma de establecerlo. ¿Ve? Es decir, también puede haber momentos con la bioenergía del ciclo intelectual alta y al mismo tiempo el ciclo emocional bajo o viceversa, ¿no? Es decir, que cada ciclo marcha a su propio ritmo. En el estudio de los biorritmos en una persona, lo que siempre hago para asesorarla es determinar el ciclo dominante de esa persona. La pregunta que le hago es muy sencilla para determinarlo. Le pregunto, ¿a qué se dedica profesionalmente usted? Sabiendo su dedicación, pues tenemos la expresión de un ciclo dominante. Por ejemplo, si la persona me dice que es deportista, en el deporte que hace, la capacidad física es prioritaria, luego el ciclo dominante será el ciclo físico.
En caso que me digan, no, que la persona es artista y se dedica a cantar, entonces sabemos que es emocional y el ciclo que voy a tener como punto de referencia para estudiar su caso es el ciclo emocional. Si la persona me dice, no, que él es un científico profesor, pues sabemos que es el ciclo emocional. Es decir, el ciclo dominante es al cual la persona le presta más interés producto de su actividad profesional o su interés particular. También entonces esto me ayuda a entender y dirigir el estudio de las condiciones energéticas de la persona basada en el ciclo dominante. Cada uno tiene su alcance. En el punto a continuación que vamos a ver, voy a explicarle las fases y elementos del biorritmo que lo componen. Cuando estudias el biorritmo de una persona, tienes en cuenta las diferentes fases del ciclo y otros elementos. Las fases son las características energéticas predominantes de un periodo dado dentro de un ciclo. Cada ciclo tiene dos fases y para explicarlo, debido a que esto es un audio, usaré la ayuda de un reloj de pared. Tomemos un reloj de pared y veamos los números insertados que indican las horas. Para entender las dos fases, dividamos con una línea horizontal que iría desde el número 9 al número 3. El espacio que está por debajo de esa línea lo llamaremos fase negativa y el que está por arriba de esa línea lo llamaremos fase positiva. Cuando el ciclo está en el área de la fase negativa, su energía se ha reducido y la persona está en una posición débil o vulnerable. En esta fase, el área de la persona correspondiente a ese ciclo está pasiva o receptora. Claro, si no es el ciclo dominante de la persona, puede que ni se entere. Ejemplo, si la persona es aficionada o adicta a los juegos de video y no hace actividad física, ¿verdad? Puede ser que el ciclo físico y el ciclo emocional estén bajos, pero no se va a enterar porque está orientado más hacia el ciclo intelectual. Entonces no lo va a percibir. Sin embargo, en esos momentos cuando el ciclo atraviesa la fase negativa, es un momento para la recuperación de energía y de el descanso. Se aconseja no forzar ritmos y evitar involucrarse en tareas que requieran esfuerzo extra o adicional. Por otro lado, cuando el ciclo está sobre la horizontal hacia arriba, es decir, de las 9 a las 3, está en fase positiva o fase activa. En esta fase, el ciclo alcanza un óptimo estado de energía. Es un periodo de tiempo para realizar el mayor esfuerzo y obtener el mayor rendimiento en cada área. Cualquier actividad que realices contará con una carga energética favorable para la realización de esa actividad. Tenemos entonces tres áreas: física, emocional e intelectual. Entonces, si cada una de esas áreas está en un momento de fase activa o positiva, pues contará con la disposición a fluir con mayor facilidad y mayor alcance. Otros aspectos que tomo en cuenta dentro de cada fase son los modos. El modo me indica la dirección de la curva del ciclo, que puede ser ascendente, que va desde el punto más bajo del ciclo hacia el punto más alto, y descendente, que va desde el punto más alto hacia el punto más bajo. La dirección de la curva nos indica además qué disposición energética tiene la persona en ese momento, y si es ascendente indica que va aumentando la energía, y si es descendente indica que va descargándose energéticamente. Un ejemplo: en el ciclo emocional, el modo ascendente
dura 14 días y el descendente 14 días, debido a que el ciclo emocional es de 28 y la mitad del ciclo está en subida y la mitad está en bajada. De esos 14 días, los 7 primeros están en fase negativa y los 7 segundos en fase positiva. Si viéramos el reloj, el movimiento va desde las 6 hasta las 9, que está por debajo de la línea horizontal, pero se está recuperando energéticamente. Y de las 9 a las 12 también sigue subiendo la aguja y obtiene su parte energética máxima. Todo ese movimiento es ascendente, de recuperación de energía. Por otro lado está el movimiento que iría de las 12 hasta las 6, que es un movimiento descendente. El primero en fase positiva y el segundo por debajo de la línea en fase negativa. Entonces, sabiendo la dirección del ciclo, puedo predecir que puede la persona obtener en un periodo de tiempo dado, según lo que el cliente o el paciente requiere. Dentro de los ciclos también existen otros aspectos, como ciertos puntos que son el cenit, el radix y los puntos de cruce. El cenit es el punto donde el ciclo toma su máximo valor de energía y desde allí comienza el modo descendente. Diríamos que en el reloj sería el número 12. El radix es el punto mínimo de valor energético y es un punto donde comienza la recuperación de energía. Diríamos en un reloj es el número 6. Los puntos de cruce son días en los cuales los ciclos se cruzan y puede ser que se crucen 2 o 3 ciclos ese día. Esos puntos son importantes porque ahí la energía al cruzarse puede crear un tipo de alteración en la persona, sobre todo en la percepción que él tiene de él mismo para disponer de esa energía. Es decir, si por ejemplo el intelectual está en modo ascendente, subiendo, en fase positiva, tiene un pensamiento más proactivo y en ese momento, al mismo tiempo, ese día se cruza con el físico en descendente, modo descendente, en fase activa. De repente mentalmente piensa que puede hacer más actividad física y entonces le está exigiendo al cuerpo, cuando está recogiéndose, cuando ya todo está en modo descendente, le está pidiendo al cuerpo que la persona intelectualmente le está pidiendo al cuerpo que rinda más, cuando el cuerpo está pidiendo más bien descanso. Y ahí es donde puede haber un tipo de interpretaciones inadecuadas para la disposición del uso energético, usar más la energía. ¿Ve? También tenemos otro ejemplo que podemos usar. Bueno, el que estaba usando, ya lo dije, está bien. Fíjense otra cosa también. Cuando ambos ciclos están en fase pasiva, no están en condiciones energéticas óptimas. Y si ese día justamente su compañera de pareja de esta persona le pide relaciones íntimas, pues no va a desempeñar su mayor capacidades sexuales, pues no va a dar lo mejor sexualmente porque lo emocional y lo físico están muy bajo. Pero de repente el intelectual es alto y piensa que lo puede hacer y al final pues queda en un chasco. Eso es terrible. De verdad les digo que para eso hay que estudiar el biorritmo para evitar situaciones como esta comprometedoras. Entonces, esos puntos son muy interesantes para tenerlos a consideración a la hora de establecer actividades donde los días correspondientes tienen cruces de ciclo. Yo esos días le explico a la persona en detalle cómo anticipar situaciones donde las energías pueden ser mal interpretadas. A continuación, les voy a explicar el siguiente segmento, que es cómo calcular el biorritmo en forma manual y de forma muy sencilla. Estás escuchando Conversatorios. Cálculo manual del biorritmo. A continuación, en este segmento, les hablaré la forma de cómo se puede calcular el biorritmo en una forma manual. Lo primero que hay que hacer es calcular la cantidad de días que ha vivido la persona desde su fecha de nacimiento
hasta el día en que se quiere evaluar el biorritmo. Le enseñaré la forma de cálculo mediante un ejemplo fácil de entender. Una señora llamada Raquel nos pide saber su biorritmo para el 30 de marzo del presente año 2023 y su fecha de nacimiento es el 16 de agosto de 1974. Entonces debo calcular la cantidad de días que hay entre el 16 de agosto de 1974 y el 30 de marzo del 2023. La forma es la siguiente. Calculo los días vividos por ella en 1974. Como nació el 16 de agosto de 1974, calculo 15 días para agosto, porque agosto tiene 31 días, y nació el 16, son 15 días más 122 días correspondientes a los meses siguientes, en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. El total serían 137 días para 1974. Después calculo la cantidad de años enteros que ha vivido y lo multiplico por el número de días. Sería desde 1975 hasta el 2022 son 47 años completos. Y al calcularlo me daría la cantidad de años, son 47 años por 365, me da 17.155 días. Es decir, son 47 años completos que van desde 1975 al 2022. Son 47 años por 365, son 17.155 días. Después le añado la cantidad de días por año bisiesto, uno por año bisiesto, un día por año bisiesto. El año bisiesto fue en el 76, en el 80, 84, 88, 92, total que son 12 años bisiestos, son 12 días, que también se lo tengo que agregar, y le agrego la cantidad de días del año presente, 2023, hasta el 30 de marzo, que son 89. Si sumamos 137 días del año 74, 17.155 días de la cantidad de días de años enteros, 12 días de años bisiestos y 89 del año actual, la total de días son 17.393. Ok, ya tengo la cantidad de días que ha vivido la persona. Entonces, una vez que tengo la cantidad de días vividos, voy a hacer 3 divisiones, una por cada ciclo. La primera que voy a hacer es la del ciclo físico. Como el ciclo físico es de 23 días, la dividiré por el número 23. La segunda es la del ciclo emocional y entonces dividiré esa cantidad de días por 28. Y la tercera, para el ciclo intelectual, que es de 33 días, la dividiré por el número 33. Siguiendo el ejemplo anterior, tenemos, para el ejemplo anterior, 17.393. Entre 23, anótenlo, va 756,21. Para el ciclo emocional, 17.393 entre 28 me da 621,17. Para el ciclo intelectual, 17.393 entre 33 me da 527,06. Del resultado de la división de cada ciclo, solamente tomaré la parte decimal, debido a que la parte entera indica los ciclos completados y ya realizados, y la parte decimal me indica el porcentaje del ciclo iniciado y recorrido, que no se ha terminado de completar. Recordemos que un ciclo completo comienza en la línea horizontal que divide la cresta superior de la onda de la cresta inferior. El movimiento asciende hasta el punto cenit y después baja cruzando la línea de división horizontal y llega a la del punto inferior radix de la onda y de allí vuelve a subir hasta llegar al punto inicial. El punto inicial es el punto de corte donde la línea de los ciclos cortan el hemisferio inferior hacia el hemisferio superior, es decir, de la fase pasiva hacia la fase activa. Ese es el punto inicial, el punto cero.
donde comienza a tener la evaluación del ciclo. Si el trayecto completo del ciclo es una unidad, entonces cualquier punto a lo largo del recorrido es una fracción decimal. Por eso es que tomo en cuenta los valores decimales. Para ello vamos a dividir el movimiento en ciclos, en 4 espacios del ciclo ondular. Es muy interesante porque cada espacio es como partir una torta en 4 partes. Tienes las 2 partes superiores, que son la fase ascendente, y las 2 partes inferiores de la mitad de la línea horizontal hacia abajo, que son la fase pasiva. Ok. El primer espacio va desde el punto donde comienza el ciclo y cruza la línea horizontal que divide la onda hacia arriba, en dirección ascendente. El valor inicial es de 0 y el valor más alto de ese espacio, de ese cuarto de circunferencia, es de 0,25. Como el ciclo está en fase activa y en modo ascendente en este espacio, los ciclos están en su momento energético más óptimo. Cualquier división realizada entre el número de días y el periodo de días del ciclo, cuya resultante decimal esté comprendido entre 0 y 0,25, indica que este ciclo está en fase positiva y en modo ascendente. El segundo espacio va desde el punto más alto de la cresta, descendiendo hasta tocar la línea divisoria. Sus valores van desde 0,26 hasta 0,50. Cualquier división realizada entre el número de días y el periodo de días del ciclo cuya resultante decimal esté comprendida entre 0,26 y 0,50 indica que el ciclo está en fase positiva pero en modo descendente. El tercer espacio de la torta va desde el punto donde el ciclo cruza la línea divisoria descendiendo hasta el punto más profundo. Sus valores van desde 0,51 hasta el 0,75. Cualquier división realizada entre el número de días y el periodo de días del ciclo cuya resultante decimal esté comprendido entre 0,51 y 0,75 indica que el ciclo está en fase negativa y en modo descendente. El cuarto espacio va desde el punto más bajo ascendiendo hacia la línea divisoria. Sus valores van desde el 0,76 hasta el 0,99. Cualquier división realizada entre los números de días completos y el periodo de días del ciclo, cuya resultante decimal esté comprendido entre 0,76 y 0,99, indica que este ciclo está en fase negativa, pero en modo ascendente. En nuestro caso particular, el de la señora, vemos que para el ciclo físico, los decimales son 0,21, muy cerquita ya del 0,25, que es el tope de la fase activa en modo ascendente. Para el ciclo emocional está en 0,17, también está en fase activa en modo ascendente. Y para el intelectual está en 0,06, está cruzando la línea hacia el modo ya ascendente y en fase activa. Es decir, basado en estos decimales, le indiqué a la señora Raquel que está en un periodo óptimo de energía, muy favorable para emprender cualquier tarea en cada una de las áreas. Espero que hayan comprendido la forma de interpretación de los decimales y cómo se sacan ellos y para qué entonces usamos la cantidad de días, etc. Cualquier duda me pueden preguntar. A continuación, la compatibilidad de la pareja según los biorritmos. El siguiente segmento es sobre la compatibilidad de los biorritmos en las relaciones de pareja. Este es un estudio que yo desarrollo, establezco, para determinar la compatibilidad energética de las diferentes áreas física, emocional e intelectual en las relaciones de pareja. Para ello les voy a comentar un ejemplo que me tocó vivir en una época. Una vez me comentaba un paciente que su esposa era una mujer excelente en todos los aspectos, pero que sentía
que en el área de actividades físicas, ellos estaban como en el juego del parque llamado sub y baja. Cuando uno estaba queriendo salir, el otro quería descansar. Y ya cuando el otro ya quería salir, el otro que quería ya salir ya quería descansar. Estaban como en direcciones opuestas. Le dije que probablemente había un desfase en el ciclo físico. Le prometí estudiar el biorritmo de él y de su esposa y compararlos para ver si tenían compatibilidad de ritmos físicos. Hice el estudio y efectivamente el ciclo físico lo tenían invertido. Cuando el ciclo físico de él estaba en su punto más alto, el de ella estaba en su punto más bajo. Los ciclos intelectuales y emocionales de ambos estaban en paralelo y tenían buena compatibilidad, pero no en el físico. ¿Cómo se determina la compatibilidad con otra persona? Es relativamente sencillo. Se toman los biorritmos de cada integrante de la pareja. Se compara cada uno de los ciclos de las personas contra el ciclo de la otra y se determina la distancia de días que existe entre el momento en que el ciclo de la primera persona pasa por el punto de cambio de fase y el momento que pasa el mismo ciclo de la otra persona por el mismo punto. Para que exista una compatibilidad de ciclo entre la persona en una relación, la diferencia de días en el ciclo físico debe ser de 4 días. Para el emocional debe ser de 6 días máximo y para el intelectual de 7 días máximo. Si no pasa de 4 días el físico, de 6 días el emocional y 7 días el intelectual, hay mucha compatibilidad, ya que las ondas de los ciclos están viajando en paralelo. Y hay una especie de compartir vivencias energéticas o estar en sintonía energética. Y se le hace más fácil el proceso de convivencia. A medida que se distancia la diferencia de los días, la compatibilidad disminuye en cada ciclo hasta llegar al estado opuesto, que en el caso del ciclo físico es de 11 días, para el emocional son 14 días y para el intelectual son 16 días. O sea, si cuando tu energía cruza el punto donde las fases cambian, la horizontal hacia arriba, es por ejemplo, un jueves, en el ciclo emocional es un jueves, ¿verdad? Y ese mismo punto lo pasa tu compañero 14 días después, no va a haber punto de encuentro emocional, energéticamente hablando, porque va a haber una especie de diferencia energética, o de estado o predisposición energética para compartir experiencia. Compartir una experiencia desde un ángulo y la otra persona comparte la misma experiencia al mismo tiempo desde la acera de enfrente, energéticamente hablando, pues puede crear una especie de tensión por no sentir acompañando su misma percepción. Esto se hace estudiando cada uno de los ciclos de la persona y comparándolo con el de la otra persona. Ya me van entendiendo un poquito, ¿no? Y aunque esta teoría la he confirmado en todas las consultas, hay casos muy particulares en que los contrapesos, debido a la no compatibilidad de ciclos, funcionan. Y eso es que debido a que las personas han desarrollado estrategias de adaptación que hacen la relación armónica. Por ejemplo, se han puesto de acuerdo que cuando la persona quiere salir a bailar y la otra persona no, pues entonces esta persona le permite, le da permiso, como quiera decir, aunque no necesitan permiso, pero les apoyan que lo hagan, no se molesta. Entonces la persona disfruta del baile mientras el otro descansa, porque de repente los biorritmos los tienen en contrapeso, en direcciones opuestas. Pero ellos desarrollaron esa estrategia con la que armonizan ese momento. El punto a continuación que vamos a tratar es cómo armonizar los ciclos del biorritmo.
Estás escuchando Conversatorios. Armonizando el biorritmo. Aunque la fluctuación energética es inevitable, se puede armonizar sobre todos los periodos de tiempo en que la fluctuación anda en la zona de fase negativa, es decir, con poco nivel de energía. Les indico una forma de atenuar el efecto de la reducida capacidad energética en esos periodos de tiempo. Cuando un ciclo está en fase negativa, se debe reajustar la agenda para realizar actividades que requieran menos exigencia de energía. Ese es el punto 1. Entonces ya sabemos, cuando estemos en fase negativa, lo que tenemos que simplemente es hacer cambios a la agenda, reprogramar las actividades, sabiendo que no contamos con la energía óptima como para realizar todas ellas. Inclusive podemos seleccionar en nuestra agenda aquellas actividades que consideramos más fácil de implementar o de ejecutar. El segundo punto es tomar el descanso correspondiente para ese ciclo. Es muy importante tomar esto en cuenta. Darle un espacio a recargar energía, descansando. No forzar o extralimitarse también es importante, porque el forzar o extralimitarse puede agotar a la persona en extremo o ofuscarla. Otro punto que tenemos en consideración, cuando el ciclo del biorritmo está en fase negativa, es bueno alimentarse e hidratarse un poquito más. O sea, darse un cariño adicional para restablecer energía. En caso de entrenamiento, ajustarlo a un ritmo más suave también. En el caso de que el ciclo intelectual esté en la fase más baja, en fase negativa, dormir las horas necesarias, no trasnocharse y hacer lecturas o ejercicios ligeros. Y también la actividad lúdica de juegos y recreación alivian y dan facilidades para desarrollar energía en el ciclo intelectual cuando la energía es baja, cuando está en fase negativa. Para el ciclo emocional, cuando el ciclo está bajo, muchas personas se deprimen y están tristes. O sea, sus emociones entran en una especie de invernación o caída, ¿no? Para ellos les aconsejo, otro punto, participar proactivamente en espacios libres y paisajes motivadores, evitar confrontaciones emocionales con familiares, parejas o amigos, meditar, rezar, cantar, bailar, tener una agenda para una sana diversión que compense la reducción de energía. Ya sabes, puedes ir de repente a una obra de teatro, a una película que te guste, pasear con a tu pareja, amistades, familiares, un amigo, etc. Y todo eso te va a hacer recuperar y compensar la falta de energía que en ese momento tu ciclo emocional tiene. En el punto, considerando las soluciones florales como elementos que me pueden ayudar a nivelar el estado energético en esos momentos, les puedo sugerir que para el ciclo físico, cuando la energía anda bajita, pueden usar papiro o merey. El papiro es para descansar bien. Tomarse un buen descanso y merey aumenta la vitalidad de la persona desde el punto de vista físico. En el ciclo emocional podemos usar cinia, granada, botón de oro e inclusive podemos usar tártago. La cinia es para estar desarrollando alegría, la granada para tener apertura emocional, sobre todo en momentos en que la persona se quiere volver una ostra, se aísla, la granada le devuelve la capacidad de compartir emociones. El botón de oro es una flor que le permite aceptar el entorno y a los demás como son, sobre todo en un momento emocional en que la persona anda muy bajita, y el tártago es una flor para no sentir culpa o sentirse poquita cosa. Y en el ciclo intelectual, para el ciclo intelectual, las flores son la bambalina y el ascal. La bambalina es para ayudar a que el cerebro descanse cuando el ciclo es bajo.
y el Ascal revitaliza las funciones mentales. Entonces esas son las flores para cada uno de los ciclos cuando la fase energética está en fase negativa o reducida. Para casos particulares de flores que se requieran para esos momentos, los invito a revisar mi blog, que es, se lo voy a deletrear, afdv o b pequeña, afdv.blogspot, repito todo, afdb, b de Venezuela, blogspot.com, afdbblogspot.com, o simplemente coloca en Google la palabra flores de valeriano y ahí mismo en el segundo o tercer punto va, la segunda o tercera página es el blog, y ahí pueden buscar todas las soluciones florales del método y pueden seleccionar la que ustedes consideren para su estado específico. Bueno, hasta aquí el tema del biorritmo. Espero que esta información les haya sido de utilidad y si tienen alguna pregunta, con gusto le responderé. Gracias por su presencia en este grupo y quien les habla, Valeriano Sánchez, se despide de todos ustedes con mucho cariño. Hasta un próximo conversatorio. Gracias por tu presencia y en conexión para el próximo conversatorio.